Hubo un hombre en la historia de Israel que nunca conoció la muerte. No fue enterrado. No dejó un cuerpo. No hubo llanto sobre su tumba, porque su tumba no existe. Ese hombre fue Elías. Y la razón por la cual Dios lo llevó vivo al cielo no es la que la mayoría de las personas cree. En este vídeo, la historia completa de Elías será narrada desde el principio, desde la tierra seca de Galaad, pasando por los momentos más intensos de su vida, hasta el instante exacto en que su cuerpo dejó de tocar el suelo de Israel para siempre. Israel era un reino dividido. Después de la muerte del rey Salomón, el territorio que alguna vez fue gobernado por un solo rey se separó en dos partes distintas. Al norte quedó el reino de Israel, con 10 tribus. Al sur quedó el reino de Judá, con 2 tribus. Esta división no fue solo política, fue también religiosa. El norte se alejó de las prácticas que habían sido establecidas desde los tiempos de Moisés, y esa separación religiosa fue creciendo con el paso de las generaciones, hasta que llegó al punto más crítico de toda su historia. El rey que gobernaba Israel en ese periodo se llamaba Acab. Era hijo de Omri, quien también había sido rey antes que él. Omri ya era conocido por haber hecho cosas que contradecían directamente las instrucciones divinas, pero su hijo Acab fue más lejos. Acab se casó con una mujer llamada Jezabel, hija del rey de Sidón, una región situada al norte de Israel, en la costa del mar Mediterráneo. Jezabel no adoraba al Dios de Israel. Ella adoraba a Baal, una deidad que era venerada por los pueblos cananeos y fenicios de la región. Baal era representado como el dios de la lluvia, de la tormenta y de la fertilidad de la tierra. Con la capital del reino del norte, el culto a Baal fue instalado oficialmente dentro de las estructuras del gobierno israelita. Jezabel no solo practicaba ese culto en privado, ella financiaba a los sacerdotes de Baal con recursos del palacio, construyó templos dedicados a esa deidad y ordenó la persecución y el asesinato de los profetas que seguían al Dios de Israel. 450 sacerdotes de Baal y 400 profetas de la diosa Asera comían a la mesa de Jezabel, sostenidos por los fondos del reino. Fue en ese contexto que Elías apareció por primera vez. No hay en los textos sagrados ninguna descripción de su infancia, de su familia extensa o de su educación. Lo que se sabe es que él era de Tisbé, una localidad en la región de Galaad, al oriente del río Jordán. Galaad era una zona de tierras altas, con pastos y bosques, habitada por pastores y agricultores. Era una región alejada de los centros de poder, lejos de Samaria, lejos del comercio y de las decisiones políticas del reino. Elías era un hombre que vivía de forma austera. Su vestimenta era simple, una túnica de pelo y un cinturón de cuero alrededor de su cintura. No tenía una posición en el palacio, no pertenecía a ningún grupo religioso organizado, no tenía discípulos registrados en ese momento. Era un hombre solo, que caminaba por las regiones del norte de Israel, llevando únicamente lo que necesitaba para sobrevivir. La primera acción registrada de Elías fue presentarse ante el rey Acab en Samaria para anunciarle que no habría lluvia ni rocío sobre la tierra de Israel durante un período de tiempo determinado por la palabra de Dios. Esta declaración era directamente contraria a lo que Baal supuestamente representaba. Si Baal era el dios de la lluvia y de la fertilidad, y si ahora el Dios de Israel decretaba que no habría lluvia, la confrontación entre los dos sistemas de creencia quedaba establecida de forma clara y pública desde el principio. Después de ese anuncio, Elías recibió instrucciones de retirarse hacia el oriente, hacia el arroyo de Kerit, que fluía hacia el río Jordán. Allí, en ese lugar apartado, bebía del arroyo y era alimentado por cuervos que le traían pan y carne cada mañana y cada tarde. El arroyo de Kerit era un pequeño curso de agua encajonado entre laderas rocosas, rodeado de vegetación densa que crecía en los márgenes del flujo. Era un lugar discreto, difícil de localizar para quien no lo conociera. Elías permaneció allí durante un tiempo que no está precisado en los textos, viviendo en esa condición de retiro total del mundo público. Cuando el arroyo se secó porque no caía lluvia sobre la tierra, Elías recibió una nueva instrucción. Debía ir a Sarepta de Sidón, una ciudad costera ubicada fuera del territorio de Israel, en la región que hoy
corresponde al sur del actual Líbano. Era una ciudad pequeña, situada entre Sidón y Tiro sobre la costa oriental del mar Mediterráneo. Sarepta era parte del territorio de donde provenía Jezabel, lo cual hacía que la presencia de Elías allí fuera todavía más inesperada. En esa ciudad vivía una mujer viuda que tenía un hijo. Esta mujer no era israelita, era parte de los pueblos que habitaban la región de Fenicia. Ella vivía en condiciones de extrema escasez. En el momento en que Elías llegó a la entrada de la ciudad, ella estaba recogiendo leños para preparar lo que, según sus propias circunstancias, sería la última comida que haría junto con su hijo antes de morir por hambre. Tenía únicamente un puñado de harina en una vasija de barro y un poco de aceite en una jarra pequeña de cerámica. Elías se hospedó en la casa de esa mujer. La habitación que le fue asignada estaba en la parte superior de la construcción, en una terraza o cuarto elevado que era común en las viviendas de esa región y ese periodo. Las casas de Sarepta eran construcciones de piedra caliza y adobe, con techos planos hechos de vigas de madera, cubiertas con ramas y barro compactado. El cuarto superior era generalmente el más fresco y el más privado de la vivienda. Desde allí se podía ver el mar y las calles angostas de la ciudad. Durante el tiempo que Elías vivió en esa casa, la vasija de harina y la jarra de aceite no se agotaron. La mujer pudo seguir preparando pan día tras día, sin que el contenido de esos recipientes disminuyera. Esto continuó hasta que finalmente regresó la lluvia a la tierra. Hubo un momento durante ese periodo en que el hijo de la mujer enfermó gravemente y murió. Elías tomó al niño, lo subió al cuarto superior donde él dormía, lo extendió sobre su propia cama y oró. Luego se extendió sobre el cuerpo del niño 3 veces. El niño volvió a respirar. Elías lo bajó y se lo entregó a su madre. Este fue el primer acto de resurrección registrado en los textos del Antiguo Testamento. No fue realizado en Israel. No fue realizado ante una multitud. Fue realizado en una habitación pequeña, en una ciudad extranjera, ante una sola mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Después de 3 años de sequía, Elías recibió instrucción de regresar y presentarse nuevamente ante Acab. El reino estaba en una situación crítica. La falta de agua y de pastos había matado a gran parte del ganado. Las reservas de alimento eran escasas. El mayordomo del palacio, un hombre llamado Abdías, que en secreto seguía al Dios de Israel y había ocultado a 100 profetas en cuevas para protegerlos de la persecución de Jezabel, salió a recorrer la tierra buscando pastos y agua para los animales que quedaban vivos. Cuando Elías se encontró con Abdías en el camino, le pidió que anunciara al rey su regreso. Abdías tenía miedo, conocía la situación. Jezabel había enviado mensajeros a todos los reinos y naciones vecinas buscando a Elías para matarlo. La presencia del profeta era un peligro, pero Elías le aseguró que ese mismo día se presentaría ante Acab, y así fue. El encuentro entre Acab y Elías tuvo lugar en algún punto del territorio del reino. Acab lo llamó perturbador de Israel. Elías respondió con claridad. No era él quien perturbaba a Israel, sino la casa de Acab, por haber abandonado las instrucciones divinas y seguido a los Baales. Entonces, Elías propuso una confrontación pública. Convocó a todo Israel al Monte Carmelo, junto con los 450 sacerdotes de Baal y los 400 profetas de Asera que comían a la mesa de Jezabel. El Monte Carmelo era una cordillera que se extendía desde el sureste hacia el noroeste, con una longitud de aproximadamente 56 kilómetros, terminando en una punta que se proyectaba hacia el mar Mediterráneo. Sus cimas más altas llegaban a los 546 metros sobre el nivel del mar. Era una cadena montañosa, cubierta de vegetación densa en sus partes más altas, con bosques de encinas, laureles y pinos. En sus laderas existían fuentes de agua y lugares naturales de reunión. El Carmelo era también un lugar que tenía historia religiosa para Israel. Había altares antiguos dedicados al Dios de Israel que estaban en ruinas en ese momento, señal visible de cuánto había cambiado la situación religiosa del reino. El pueblo de Israel se reunió en el Monte Carmelo. Era una congregación numerosa, formada por habitantes de las distintas ciudades y aldeas del reino del norte. Frente a ellos estaban los sacerdotes de Baal, 850 en total, y el profeta Elías solo. La prueba que Elías propuso fue simple en su estructura.
Cada parte debía preparar un toro sobre un altar de madera, sin encender fuego. Luego cada uno invocaría a su dios respectivo. El dios que respondiera enviando fuego sobre el altar sería reconocido como el verdadero dios. Los sacerdotes de Baal comenzaron primero. Tomaron el toro que les correspondía, lo prepararon sobre el altar y comenzaron a invocar a Baal desde la mañana hasta el mediodía. No hubo respuesta. Gritaron más fuerte. Danzaron alrededor del altar. Siguieron sus rituales durante horas. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto en el cielo, todavía no había fuego, no había señal, no había ninguna respuesta. Continuaron hasta la tarde. Cuando llegó el turno de Elías, él reparó primero el altar del Dios de Israel que estaba en ruinas en ese lugar. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruyó el altar con ellas. Cavó una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener aproximadamente 2 medidas de grano en semilla. Colocó la leña sobre el altar, cortó el toro en piezas y lo dispuso sobre la leña. Luego pidió que llenaran 4 cántaros grandes de agua y los derramaran sobre el holocausto y sobre la leña. Lo repitió una segunda vez. Lo repitió una tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, llenó la zanja que había sido cavada. Todo estaba empapado. En ese momento Elías se acercó al altar y oró. El fuego cayó, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo del suelo, y absorbió toda el agua que estaba en la zanja. El pueblo que observaba cayó sobre su rostro. Los 450 sacerdotes de Baal fueron llevados al arroyo Sison, en el valle que se abría al pie del Carmelo, y allí fueron ejecutados. Después de eso, Elías subió a la cima del monte Carmelo. Se inclinó hacia el suelo, con el rostro entre las rodillas, y envió a su siervo a mirar hacia el mar 7 veces. A la 7ª vez, el siervo reportó que una nube pequeña, del tamaño de la palma de una mano, se levantaba sobre el mar. Elías envió el mensaje a Acab de que preparara su carro para bajar antes de que lo detuviera la lluvia. La lluvia llegó sobre la tierra de Israel ese día. Todo lo que acababa de ocurrir en el Carmelo fue una victoria pública, visible, documentada por miles de testigos. El profeta Elías había demostrado ante todo Israel que el Dios que lo enviaba respondía con fuego del cielo, que el Baal que sostenía el reino no respondía en absoluto, y que la lluvia que había sido retenida durante 3 años había regresado a la tierra por instrucción del mismo Dios. Y sin embargo, apenas unas horas después de todo eso, algo cambió en Elías. Jezabel recibió el informe de lo que había ocurrido en el monte Carmelo. Fue informada de que sus 450 sacerdotes de Baal habían sido ejecutados. Envió un mensajero a Elías con una declaración directa. Antes de que pasara ese tiempo, él estaría muerto igual que ellos. Ante esa declaración, Elías huyó. Esto es un dato que muchos lectores de la historia encuentran sorprendente. El mismo hombre que acababa de enfrentarse solo a 850 sacerdotes en el monte Carmelo, que había pedido fuego del cielo sin dudar, que había corrido delante del carro del rey en el valle de Jezreel, ese mismo hombre ahora huía con miedo de una mujer. Elías viajó desde Jezreel hacia el sur, cruzó el territorio del reino de Judá. Llegó hasta Beerseba, una ciudad en el extremo sur del reino de Judá, en el límite del desierto del Negev. Beerseba era una ciudad conocida desde tiempos muy antiguos, con una historia religiosa importante para Israel. Era considerada el límite sur del territorio habitado. La expresión tradicional que describía todo el territorio de Israel era desde Dan hasta Beerseba, indicando que Dan era el extremo norte y Beerseba el extremo sur. Más allá de Beerseba comenzaba el desierto. Elías dejó a su siervo en Beerseba y continuó solo hacia el interior del desierto. Caminó un día entero hacia el sur, alejándose de la civilización, de las ciudades, de cualquier presencia humana. Se detuvo debajo de un árbol de retama, un arbusto de la familia de las leguminosas que puede alcanzar entre 2 y 4 metros de altura, con ramas finas y largas, flores amarillas pequeñas y una sombra que en el desierto del Negev representa un refugio básico pero real frente a la exposición del suelo abierto. Allí, debajo de ese árbol, Elías pidió morir. Declaró que no era mejor que sus padres y que quería que su vida terminara. Luego se acostó y se durmió.
Un ángel lo tocó y le indicó que se levantara y comiera. Junto a su cabeza había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Elías comió, bebió y volvió a dormirse. El ángel lo tocó una segunda vez. Le indicó nuevamente que se levantara y comiera, porque el camino que tenía por delante era demasiado largo para él. Elías se levantó, comió y bebió. Con la fuerza de esa comida, caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. El monte Horeb es el mismo lugar conocido también como Sinaí. Era la montaña sagrada donde, según los textos del Antiguo Testamento, Moisés había recibido las instrucciones divinas siglos antes. Era el lugar donde Dios se había manifestado ante el pueblo de Israel en el desierto. Era la montaña de la alianza. Llegar allí no era un acto casual, era un acto de regreso al origen mismo de la fe de Israel. Horeb estaba ubicado en la península del Sinaí, en una región de desierto árido y montañas de granito rojizo. Las formaciones rocosas de esa zona son imponentes, paredes verticales de roca que se elevan varios cientos de metros, valles estrechos de arena y piedras, y cimas que alcanzan alturas considerables. El Jabal Musa, identificado como el monte Sinaí o Horeb en la tradición, alcanza los 2.229 metros sobre el nivel del mar. Elías llegó a Horeb y se metió en una cueva. Allí recibió una pregunta directa de Dios. ¿Qué hacía él allí? Elías respondió con un informe detallado de su condición. Había sido completamente celoso por el Dios de Israel, pero los israelitas habían abandonado el pacto, habían derribado los altares y habían matado a los profetas con espada. Solo él había quedado, y ahora buscaban también quitarle la vida. La respuesta que recibió fue una serie de instrucciones concretas. Se le ordenó salir de la cueva y ponerse de pie sobre la montaña. Luego, se produjo una secuencia de eventos físicos en el entorno inmediato. Un viento fuerte que partió las montañas y rompió las rocas, un terremoto y fuego. Después de todo eso, una voz quieta y pequeña. En esa voz quieta fue donde Dios habló a Elías. La pregunta se repitió: ¿qué hacía él allí? Y Elías repitió exactamente la misma respuesta que había dado antes. Entonces, Elías recibió 3 instrucciones precisas. Primera, debía regresar a su camino hacia el desierto de Damasco y ungir a Hazael como rey de Siria. Segunda, debía ungir a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Tercera, debía ungir a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, como profeta en su lugar. Esas 3 instrucciones tenían una implicación directa. El trabajo de Elías no había terminado. Había personas que debían ser puestas en sus posiciones, procesos históricos que debían ser puestos en movimiento y un sucesor que debía ser formado. El profeta que había pedido morir debajo de un árbol de retama en el desierto del Negev recibía ahora una agenda completa con tareas específicas que requerían su presencia activa. Elías regresó de Horeb. Encontró a Eliseo en los campos de Abel Meola, que era una localidad en el valle del Jordán, al sur del mar de Galilea. Eliseo estaba arando. Tenía 12 yuntas de bueyes trabajando delante de él, y él estaba en la 12ª yunta. Esto indicaba que Eliseo provenía de una familia de considerable riqueza agrícola. Tener 12 yuntas de bueyes en actividad simultánea implicaba poseer extensas tierras, numerosos animales de trabajo y la capacidad logística para coordinar un arado de esa escala. Elías se acercó a Eliseo y echó sobre él su manto. Esta acción no era un gesto decorativo. El manto de un profeta era su identidad pública, la señal visible de su oficio y de su autoridad. Echar el propio manto sobre otra persona era el acto concreto de transmitir ese oficio y esa autoridad. Eliseo lo entendió de inmediato. Dejó sus bueyes, corrió tras Elías y pidió permiso para despedirse de sus padres antes de seguirlo. Elías lo concedió. Eliseo regresó, tomó la yunta de bueyes con la que estaba arando, los sacrificó, usó los instrumentos del arado como leña para cocinar la carne y la repartió entre su gente. Luego se fue y siguió a Elías. Eliseo no fue simplemente un acompañante de Elías, fue su asistente, su discípulo, su sucesor designado. Desde ese momento, los 2 hombres viajaron juntos, y Eliseo aprendió directamente del profeta cómo actuar,
cómo orar, cómo moverse en las situaciones específicas que enfrentaba el ministerio profético en Israel. El rey Cuando todo relajo dado y la relación entre el palacio de Samaria y el profeta Elías siguió siendo de confrontación directa. Uno de los episodios más conocidos de ese periodo fue el asunto de la viña de Nabot, el jezreelita. Nabot era un ciudadano de Jezreel que tenía una viña heredada de sus antepasados. La viña estaba ubicada junto al palacio del rey Acab, en esa ciudad. Acab quería esa viña para usarla como huerto, ya que era contigua a su residencia. Ofreció pagarla o cambiarla por otra mejor en otro lugar. Nabot se negó. Su negativa no era una cuestión de precio o de preferencia personal. Según la ley de Israel, la tierra heredada de los padres era una herencia sagrada, que no debía ser vendida ni transferida permanentemente fuera de la familia. Nabot no podía dar a Acab la herencia de sus padres, porque hacerlo hubiera violado un principio fundamental de la ley que gobernaba la propiedad de la tierra en Israel. Acab regresó al palacio perturbado y angustiado. Jezabel vio la situación y tomó el control del asunto. Escribió cartas en nombre de Acab, selladas con el sello del rey, a los ancianos y nobles de la ciudad de Jezreel. Las cartas instruyeron que se proclamara un ayuno, que se pusiera a Nabot en un lugar destacado entre el pueblo y que se contrataran 2 hombres dispuestos a levantar un testimonio falso contra él, acusándolo de haber maldecido a Dios y al rey. La pena por ese delito era la muerte. Los ancianos de Jezreel ejecutaron las instrucciones de Jezabel. Nabot fue acusado, condenado y apedreado hasta morir fuera de la ciudad. Jezabel informó a Acab que Nabot había muerto y que la viña estaba disponible. Acab fue a tomar posesión de la viña. Fue en ese momento que Dios envió a Elías al encuentro de Acab. El profeta lo encontró en la viña de Nabot. El encuentro fue directo y sin rodeos. Elías le anunció que en el mismo lugar donde los perros habían lamido la sangre de Nabot, los perros también lamerían la sangre de Acab. Declaró además que Jezabel sería comida por los perros en el campo de Jezreel y que toda la descendencia de Acab sería cortada. Acab rasgó sus vestidos, se vistió de saco y ayunó. Caminó abatido. Dios observó esa actitud de Acab y dijo a Elías que por cuanto Acab se había humillado, el mal anunciado no vendría durante su vida, sino durante la vida de su hijo. Acab murió en la batalla de Ramot de Galaad, herido por una flecha disparada al azar. La sangre de su herida corrió por el piso del carro de batalla. Cuando el carro fue lavado junto al estanque de Samaria, los perros lamieron la sangre, exactamente como Elías había declarado. El hijo de Acab, Ocosías, subió al trono de Israel después de la muerte de su padre. Durante su reinado, Ocosías sufrió una caída a través de una celosía en su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Envió mensajeros para consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, una ciudad filistea en la llanura costera, para preguntar si se recuperaría de esa herida. El ángel de Dios instruyó a Elías que saliera al encuentro de los mensajeros del rey en el camino y les enviara la pregunta de regreso: si acaso no había Dios en Israel, que era necesario consultar al Baal-Zebub de Ecrón. La respuesta que llevarían a Ocosías era que él no se bajaría de la cama en que estaba, sino que moriría. Los mensajeros regresaron y reportaron al rey lo que el hombre del camino les había dicho. Ocosías preguntó cómo era ese hombre. Los mensajeros describieron un hombre con vestido de pelo y un cinturón de cuero en la cintura. Ocosías reconoció la descripción. Era Elías. El rey envió un capitán con 50 soldados a traer a Elías. El capitán encontró al profeta sentado en la cima de un monte y le ordenó que bajara, porque el rey lo mandaba llamar. Elías respondió que si él era hombre de Dios, fuego bajara del cielo y consumiera al capitán y a sus 50 hombres. Fuego bajó del cielo y los consumió. Ocosías envió otro capitán con otros 50 hombres. El resultado fue idéntico. Fuego bajó del cielo y los consumió. El rey envió un tercer capitán con otros 50 soldados. Este tercer capitán se comportó de manera diferente. Al llegar al pie del monte donde Elías estaba sentado, se arrodilló delante del profeta y le suplicó que respetara su vida y la de sus 50 hombres. El ángel de Dios instruyó a Elías que bajara con ese capitán sin temor. Elías bajó
y fue llevado ante Ocosías. Allí repitió personalmente ante el rey el mismo anuncio que había enviado a través de los mensajeros. El rey no se bajaría de la cama en que estaba, sino que moriría. Ocosías murió según esa palabra. Todo esto forma parte del recorrido completo de la vida de Elías: la sequía, el Monte Carmelo, la huida al desierto, el viaje a Horeb, el regreso, la llamada de Eliseo, la confrontación con Acab por la viña de Nabot, los 150 soldados consumidos por fuego, la sentencia sobre Ocosías. Cada uno de esos eventos fue un paso en una trayectoria que se dirigía hacia un momento final que no era la muerte. Y aquí está el punto central de este relato. Elías fue el profeta que confrontó la idolatría más masiva y organizada que Israel había conocido hasta ese momento. Fue el profeta que demostró públicamente ante todo Israel que el Dios que lo enviaba era el único que respondía. Fue el profeta que anunció juicio sobre 2 reyes y sobre la reina que los sostenía. Fue el hombre que huyó al desierto pidiendo morir, que recibió alimento sobrenatural en 2 ocasiones distintas, que caminó 40 días y 40 noches con la fuerza de esa comida, que llegó al monte más sagrado de la historia de Israel y que allí recibió no un fin, sino un reinicio. Fue también el hombre que formó a su sucesor, que caminó con Eliseo durante años, que le enseñó todo lo que sabía, que lo acompañó hasta el último día. Y ese último día es el momento que define el lugar de Elías en la historia sagrada, de manera diferente a cualquier otro profeta antes o después de él, con la única excepción de Enoc, cuyo traslado también fue registrado en los textos más antiguos. El día en que Elías sería llevado al cielo, él y Eliseo estaban en Gilgal, una ciudad en el valle del Jordán, al norte de Jericó. Gilgal era un lugar con una historia larga en Israel. Allí habían acampado los israelitas cuando cruzaron el Jordán en tiempos de Josué, y allí se había renovado la circuncisión del pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Era un lugar de transiciones históricas. Elías dijo a Eliseo que se quedara en Gilgal, porque Dios lo enviaba a Betel. Eliseo respondió que no lo dejaría. Los dos caminaron juntos hacia Betel. Betel era una ciudad de gran importancia religiosa e histórica para Israel. Estaba ubicada en las montañas de Efraín, a unos 17 kilómetros al norte de Jerusalén, a una altitud de aproximadamente 900 metros sobre el nivel del mar. Allí, según los textos del Génesis, el patriarca Jacob había tenido una visión de una escalera que llegaba al cielo y había puesto una piedra como señal del lugar sagrado. Betel significaba casa de Dios. Era también una de las ciudades donde Jeroboam, el primer rey del norte, había instalado un becerro de oro para que el pueblo no fuera a Jerusalén a adorar. Era un lugar de historia múltiple, espiritual por un lado, religiosamente desviado por otro. En Betel había un grupo de profetas, hombres que formaban parte de las comunidades de profetas que existían en varios lugares de Israel en ese periodo. Estos grupos eran conocidos como hijos de los profetas o escuelas proféticas, y eran comunidades organizadas donde hombres que tenían vocación profética vivían juntos, estudiaban y servían bajo la autoridad de profetas mayores. Los hijos de los profetas de Betel se acercaron a Eliseo y le preguntaron si sabía que ese día Dios tomaría a su señor de encima de él. Eliseo respondió que sí lo sabía y les pidió que callaran. Elías volvió a decir a Eliseo que se quedara en Betel porque Dios lo enviaba a Jericó. Eliseo respondió de nuevo que no lo dejaría. Caminaron juntos hasta Jericó. Jericó era una ciudad en el valle del Jordán, a aproximadamente 8 kilómetros al norte del Mar Muerto, a una altitud de 258 metros bajo el nivel del mar, lo que la hacía una de las ciudades más bajas de toda la región. Era conocida por sus abundantes fuentes de agua, particularmente la fuente de Elisha, que más tarde recibiría ese nombre. Era un oasis en medio del desierto de Judea, rodeada de palmeras, campos cultivados y vegetación densa gracias a sus aguas. Sus muros habían sido famosos desde los tiempos de Josué. En Jericó también había un grupo de hijos de los profetas. Se acercaron a Eliseo y le hicieron la misma pregunta que le habían hecho los de Betel, si sabía que ese día Dios tomaría a su señor. Eliseo respondió igual, que sí lo sabía y que callaran. Elías dijo a Eliseo nuevamente
que se quedara en Jericó porque Dios lo enviaba al Jordán. Eliseo respondió que no lo dejaría. Los dos caminaron hacia el río Jordán, y 50 hombres de los hijos de los profetas los siguieron a distancia y se quedaron parados observando desde lejos. El río Jordán en ese tramo, al norte del Mar Muerto, era un río de curso irregular, con curvas pronunciadas, orillas de vegetación densa compuesta de álamos, sauces y tamariscos, y un caudal que variaba considerablemente según la temporada. El agua era de color café claro por los sedimentos que arrastraba desde el lago de Galilea. El lecho del río tenía profundidades que podían superar los 2 metros en el canal central. Cruzar el Jordán en ese punto, sin una embarcación o sin un punto de vado poco profundo, era una tarea difícil. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas del Jordán. Las aguas se dividieron hacia los 2 lados y los 2 hombres cruzaron por tierra seca. El texto no especifica el ancho exacto del canal en ese punto, pero el Jordán en esa zona podía alcanzar entre 20 y 40 metros de ancho en el canal principal durante la temporada de mayor caudal. Cuando cruzaron al otro lado, Elías preguntó a Eliseo qué quería que hiciera por él antes de que fuera tomado. Eliseo pidió que sobre él viniera una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Elías respondió que era una petición difícil, pero que si Eliseo lo veía cuando fuera tomado de su lado, así le sería concedido. Si no lo veía, no sería así. Los 2 hombres continuaron caminando juntos en el otro lado del Jordán, del lado oriental del río, en territorio que correspondía a la región de Transjordania, entre Jericó al oeste y las mesetas de Moab al este. Era un territorio de vegetación escasa, con laderas pedregosas y suelo seco. Mientras caminaban y hablaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego. Esta no fue una visión interna de Eliseo, ni una experiencia espiritual invisible. Los 50 hombres que habían seguido a los 2 profetas y se habían quedado mirando desde la orilla occidental del Jordán, también vieron lo que ocurrió a continuación, aunque desde la distancia. El carro de fuego y los caballos de fuego se interpusieron entre los 2 hombres, separando físicamente a Elías de Eliseo, y Elías subió al cielo en un torbellino. El torbellino no fue el vehículo que transportó a Elías. El carro y los caballos de fuego fueron el elemento de separación entre los 2 hombres. El torbellino fue el medio por el cual el cuerpo físico de Elías fue llevado hacia arriba. Eliseo lo vio exactamente el momento en que su maestro era tomado. Gritó 2 veces mientras lo veía subir. Luego buscó a Elías y no lo encontró. Lo que encontró en el suelo fue el manto de Elías, que había caído de él mientras era llevado hacia arriba. Eliseo tomó ese manto, regresó a la orilla del Jordán, golpeó las aguas con el manto de Elías y las aguas se dividieron nuevamente. Cruzó solo. Los 50 hombres de los hijos de los profetas que estaban al otro lado del río lo vieron llegar solo. Lo reconocieron. El espíritu que había estado sobre Elías reposaba ahora sobre Eliseo. Se postraron delante de él. Luego propusieron enviar 50 hombres a buscar a Elías, pensando que quizás el Espíritu de Dios lo había tomado y arrojado en algún monte o en algún valle. Eliseo les dijo que no enviaran a nadie. Ellos insistieron durante varios días hasta que él dio permiso. Los 50 hombres buscaron durante 3 días por los montes y los valles, y no encontraron a Elías en ningún lugar. Regresaron a Eliseo, que les había dicho desde el principio que no lo encontrarían. La razón no está expresada en una sola declaración dentro de los textos del Antiguo Testamento, pero los datos del relato completo permiten comprender con claridad varios elementos que configuran una respuesta. El primero de esos elementos es la función que Elías cumpliría en el futuro. En el libro del profeta Malaquías, el último libro del canon del Antiguo Testamento, hay una declaración que dice que antes del gran día venidero, Dios enviaría al profeta Elías. Esto indica que el trabajo de Elías no terminó con su traslado al cielo. Su presencia era necesaria para un momento futuro que estaba fuera del tiempo en que vivió. Si Elías hubiera muerto como mueren todos los seres humanos, su cuerpo habría vuelto al polvo. Pero Elías fue tomado con su cuerpo, en condición de vida, hacia un lugar donde permanecería disponible para esa función futura. El segundo elemento es el papel que Elías desempeñó en el monte de la Transfiguración,
un evento registrado en los textos del Nuevo Testamento. En ese evento, Jesús se transfiguró ante 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, en la cima de un monte. En ese momento, aparecieron con Jesús 2 figuras, Moisés y Elías. Moisés representaba la ley. Elías representaba a los profetas. Juntos, los 2 flanqueaban a Jesús y hablaban con él sobre lo que estaba por ocurrir en Jerusalén. Para que Elías pudiera aparecer en ese momento, en ese lugar en forma visible y corporal junto a Moisés, era necesario que Elías no hubiera muerto de la manera ordinaria. Su traslado al cielo en vida fue la condición previa que hizo posible su aparición en el monte de la Transfiguración. El tercer elemento está relacionado con el papel de Elías en el libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. En ese libro, en el capítulo 11, se habla de 2 testigos que predicarán durante 1260 días, que tendrán poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante el tiempo de su predicación y que tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. La capacidad de cerrar el cielo para que no llueva es exactamente el poder que Elías ejerció durante su ministerio en Israel. Fue él quien anunció la sequía de 3 años y fue él quien anunció su fin. La tradición teológica ha identificado consistentemente a uno de esos 2 testigos del Apocalipsis como Elías. El cuarto elemento es la relación entre Elías y la transición entre los 2 períodos principales de la historia de la redención, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Elías es el último profeta mayor del Antiguo Testamento en ser mencionado de forma activa antes del período de 400 años de silencio profético que precedió al nacimiento de Jesús. Su nombre cierra el libro de Malaquías con una promesa. Su figura reaparece en los Evangelios cuando Juan el Bautista es descrito como alguien que vino con el espíritu y el poder de Elías, preparando el camino para Jesús. El propio Jesús fue preguntado por sus discípulos sobre la tradición que decía que Elías debía venir primero, y Jesús respondió que Elías ya había venido, refiriéndose a Juan el Bautista. Hay un quinto elemento que tiene que ver con el carácter del propio Elías y con el tipo de vida que vivió. Elías fue un hombre que nunca comprometió su fidelidad a Dios frente a ningún poder humano. Frente a Acab, frente a Jezabel, frente a Ocosías, frente a los sacerdotes de Baal, Elías nunca modificó su mensaje para hacerlo más aceptable o para evitar consecuencias personales. Fue un hombre de una consistencia radical entre lo que creía y lo que hacía, y al mismo tiempo fue un hombre que en su momento más oscuro, debajo de un árbol de retama en el desierto, pidió morir. No fue un superhombre sin fragilidad. Fue un hombre con una fe que a veces se sostuvo y otras veces necesitó ser sostenida por un ángel con una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Su traslado al cielo no fue una recompensa automática por sus logros ni un reconocimiento de superioridad sobre otros profetas. Fue un acto soberano de Dios que respondió a un propósito específico dentro de un plan que trascendía el tiempo de Elías y se extendía hacia adelante, hacia momentos que estaban por venir. Elías fue llevado vivo al cielo porque debía regresar. No fue una conclusión, fue una pausa con propósito. El profeta que había corrido por los caminos de Israel, que había dormido en el desierto con miedo y hambre, que había visto fuego bajar del cielo en el Carmelo y había caminado 40 días hacia Horeb, ese profeta fue tomado por un carro de fuego y un torbellino, y puesto aparte, disponible, en espera del momento en que su presencia